Este podcast está dedicado a los sistemas auxiliares del motor y vamos a empezar por uno de los más importantes en los motores de gasolina, el sistema de encendido. En concreto, vamos a centrarnos en el encendido electromecánico convencional, un sistema que durante muchos años fue el encargado de provocar la combustión en millones de motores. Cuando un motor de gasolina funciona, la mezcla de aire y combustible entra en el cilindro y se comprime, pero no se inflama por sí sola. Para que la combustión se produzca, es necesario generar una chispa eléctrica en el interior de la cámara. Para conseguir esto, el sistema de encendido electromecánico convencional combina elementos eléctricos, magnéticos y mecánicos que trabajan sincronizados con el giro del motor. Vamos a empezar viendo cómo está estructurado este sistema y qué función cumple cada uno de sus elementos. El encendido electromecánico convencional tiene como función generar una chispa eléctrica capaz de inflamar la mezcla aire-combustible en cada cilindro y hacerlo de forma sincronizada con el funcionamiento del motor. Para ello, el sistema transforma la baja tensión de la batería en una tensión muy elevada, suficiente para vencer la resistencia del aire entre los electrodos de la bujía. Esta transformación no se realiza de forma directa, sino aprovechando fenómenos de inducción electromagnética. Desde el punto de vista funcional, el sistema se divide en dos circuitos, el circuito primario y el circuito secundario. El circuito primario trabaja a baja tensión y está formado por la batería, la llave de contacto, el ruptor, el condensador y el arrollamiento primario de la bobina. Cuando el ruptor se encuentra cerrado, la corriente circula por el arrollamiento primario y se crea un campo magnético en el núcleo de la bobina. El tiempo durante el cual el circuito primario permanece cerrado es fundamental, ya que determina la energía que se almacena en el campo magnético. Este tiempo depende directamente del ángulo de cierre del ruptor y del régimen de giro del motor. El circuito secundario entra en funcionamiento en el momento en que el ruptor abre el circuito primario. Al interrumpirse bruscamente la corriente, el campo magnético colapsa y se induce una tensión muy elevada en el arrollamiento secundario de la bobina. Esta alta tensión es conducida al distribuidor, que la reparte a cada bujía siguiendo el orden de encendido del motor. En la bujía, la tensión vence la resistencia del aire entre los electrodos y se produce la chispa dentro de la cámara de combustión. Todo este proceso se repite de forma continua, sincronizado con el giro del motor, y depende tanto del estado de los componentes como de su correcto ajuste. La bobina de encendido es el elemento central del sistema de encendido electromecánico convencional. Su función no es generar energía, sino almacenarla temporalmente en forma de campo magnético y devolverla en el momento adecuado en forma de alta tensión. Desde el punto de vista eléctrico, la bobina funciona como un transformador, pero con una particularidad importante. Solo genera alta tensión cuando el campo magnético que contiene varía bruscamente, no mientras permanece estable. En su interior, la bobina está formada por un núcleo de hierro dulce laminado, rodeado por dos arrollamientos eléctricos. El arrollamiento primario está constituido por pocas espiras de hilo grueso y trabaja a baja tensión. El arrollamiento secundario está formado por miles de espiras de hilo muy fino y es el encargado de generar la alta tensión necesaria para la chispa. El uso de un núcleo de hierro laminado no es casual. La laminación reduce las corrientes parásitas y permite que el campo magnético se establezca y colapse con mayor rapidez, lo que mejora el rendimiento del sistema. Cuando el circuito primario se cierra a través del ruptor,
la corriente comienza a circular por el arrollamiento primario y el campo magnético se va formando progresivamente en el núcleo de la bobina. Durante este tiempo no se genera ninguna chispa. Lo que ocurre es una acumulación de energía en forma de campo magnético. La cantidad de energía almacenada depende directamente del tiempo durante el cual el circuito primario permanece cerrado. Si ese tiempo es insuficiente, el campo magnético no llega a desarrollarse completamente y la energía disponible para la chispa será menor. Cuando el ruptor abre el circuito primario, la corriente se interrumpe de forma brusca. En ese instante, el campo magnético colapsa y se produce una variación muy rápida del flujo magnético en el interior de la bobina. Como consecuencia de esta variación, se induce una tensión elevada tanto en el arrollamiento primario como, sobre todo, en el arrollamiento secundario. La tensión inducida en el arrollamiento secundario es proporcional a la relación entre el número de espiras del secundario y del primario, y puede alcanzar valores de varios miles de voltios, suficientes para provocar el salto de chispa en la bujía. A medida que aumenta el régimen de giro del motor, el tiempo disponible para que el circuito primario permanezca cerrado se reduce. Esto limita la capacidad de la bobina para cargarse completamente y explica por qué el encendido electromecánico convencional presenta dificultades para mantener una chispa energética a altas revoluciones. Por este motivo, el funcionamiento correcto de la bobina está directamente relacionado con el ajuste del ruptor y con el ángulo de cierre. El ruptor es el elemento encargado de controlar la apertura y el cierre del circuito primario de la bobina de encendido. Su función no es generar la chispa, sino determinar cuándo se carga la bobina y cuándo se descarga. El ruptor está formado por dos contactos, uno fijo y otro móvil. El contacto móvil es accionado por una leva solidaria al eje del distribuidor, que gira sincronizada con el motor. Cada vez que la leva empuja el contacto móvil, el ruptor se abre. Cuando la leva deja de actuar, el ruptor se cierra. Mientras los contactos del ruptor permanecen cerrados, la corriente circula por el circuito primario de la bobina y se crea el campo magnético en su núcleo. Este periodo se denomina tiempo de carga. Cuando el ruptor se abre, la corriente se interrumpe bruscamente y el campo magnético colapsa, provocando la inducción de alta tensión en el arrollamiento secundario de la bobina. El tiempo durante el cual el ruptor permanece cerrado no es arbitrario. Depende del ángulo de cierre, también conocido como ángulo duel, que se define como el ángulo de giro del eje del distribuidor durante el cual los contactos del ruptor permanecen cerrados. Este ángulo está directamente relacionado con el número de cilindros del motor y con el diseño de la leva. En motores con mayor número de cilindros, el ángulo de cierre disponible es menor, lo que reduce el tiempo de carga de la bobina. Un ángulo de cierre insuficiente provoca que la bobina no llegue a cargarse completamente, dando lugar a una chispa débil, especialmente a altas revoluciones. Por el contrario, un ángulo de cierre excesivo puede provocar sobrecalentamiento de la bobina y un desgaste prematuro de los contactos del ruptor. El ajuste correcto del ruptor es, por tanto, fundamental. Un desgaste en los contactos, una apertura incorrecta o una leva deteriorada alteran el ángulo de cierre y afectan directamente a la energía de la chispa. A medida que el régimen del motor aumenta, el tiempo real disponible para la carga de la bobina se reduce, aunque el ángulo de cierre se mantenga constante. Esta es una de las principales limitaciones del encendido electromecánico convencional
y explica su comportamiento irregular a altas revoluciones. Para garantizar una apertura rápida y eficaz del circuito primario y evitar problemas derivados de la formación de arco eléctrico en los contactos del ruptor, el sistema incorpora un elemento fundamental: el condensador. El condensador es un elemento esencial en el encendido electromecánico convencional, aunque su tamaño pueda hacer pensar lo contrario. Su función principal es controlar el comportamiento eléctrico del circuito primario en el instante en que el ruptor se abre. Cuando los contactos del ruptor se separan, la corriente que circula por el arrollamiento primario de la bobina no se interrumpe de forma inmediata. Debido a la autoinducción, la corriente tiende a mantenerse, lo que provocaría la formación de un arco eléctrico entre los contactos del ruptor. Ese arco tendría dos consecuencias directas. Por un lado, produciría un desgaste rápido y desigual de los contactos. Por otro, ralentizaría la interrupción de la corriente en el circuito primario, reduciendo la velocidad de colapso del campo magnético en la bobina. El condensador, conectado en paralelo con el ruptor, absorbe momentáneamente la corriente cuando los contactos se abren. De este modo, evita la formación del arco eléctrico y permite que la interrupción de la corriente sea rápida y limpia. Gracias a esta interrupción brusca, el campo magnético de la bobina colapsa con mayor rapidez, lo que favorece la inducción de una tensión más elevada en el arrollamiento secundario y, en consecuencia, una chispa más energética. Desde el punto de vista constructivo, el condensador está formado por láminas conductoras separadas por un material dieléctrico y enrolladas en su interior. Su capacidad está cuidadosamente calculada para adaptarse a las características del sistema de encendido. Un condensador en mal estado puede provocar diversos síntomas: chispa débil, fallos de encendido, desgaste anormal de los platinos o incluso dificultad para arrancar el motor. Por este motivo, su correcto funcionamiento es tan importante como el del ruptor o la bobina. El condensador no solo protege los contactos del ruptor, sino que mejora directamente la calidad de la chispa, convirtiéndose en un elemento clave para el buen funcionamiento del sistema de encendido convencional. Una vez generada la alta tensión en el arrollamiento secundario de la bobina, es necesario conducirla hasta la bujía correspondiente y hacerlo siguiendo el orden de encendido del motor. Esta función la realiza el distribuidor. El distribuidor está accionado mecánicamente y gira sincronizado con el motor, normalmente a través del árbol de levas. Su giro está directamente relacionado con el número de cilindros y con el ciclo de funcionamiento del motor. En el interior del distribuidor se encuentra un rotor, conectado al borne central de entrada de alta tensión. A medida que el rotor gira, va alineándose sucesivamente con los contactos situados en la tapa del distribuidor, cada uno de ellos conectado a una bujía mediante su correspondiente cable de alta tensión. De este modo, la alta tensión generada por la bobina se reparte de forma secuencial a cada cilindro, respetando el orden de encendido establecido por el fabricante. Este reparto debe ser preciso, ya que cualquier error en el orden o en el momento de distribución provoca fallos de funcionamiento del motor. El distribuidor incorpora además una escobilla de carbón en el contacto central de la tapa que garantiza la transmisión eléctrica entre la bobina y el rotor durante el giro. El desgaste de esta escobilla, la suciedad o la presencia de humedad en el interior del distribuidor pueden provocar pérdidas de alta tensión y fallos de encendido. Aunque su función principal es el reparto de la chispa, el distribuidor también alberga otros sistemas, como los mecanismos de avance al encendido, que permiten adaptar el momento de la chispa
a las condiciones de funcionamiento del motor. Estos sistemas los analizaremos con más detalle en episodios posteriores. En el encendido electromecánico convencional, el correcto estado del distribuidor es fundamental, ya que cualquier defecto en su funcionamiento afecta directamente a la llegada de la chispa a la bujía adecuada. Para entender correctamente el encendido electromecánico convencional, es fundamental integrar todos los elementos del sistema en una única secuencia de funcionamiento. Cuando se conecta el contacto, la corriente de la batería alimenta el circuito primario de la bobina a través del ruptor. Mientras los contactos permanecen cerrados, la corriente circula por el arrollamiento primario y se genera un campo magnético en el núcleo de la bobina. Durante este tiempo, la bobina se carga energéticamente. En el momento determinado por la leva del distribuidor, el ruptor se abre. El condensador absorbe la corriente instantáneamente, evitando el arco eléctrico y permitiendo que la interrupción sea rápida. Como consecuencia, el campo magnético colapsa bruscamente. Este colapso del campo magnético induce una alta tensión en el arrollamiento secundario de la bobina. La tensión generada es conducida al distribuidor, que la reparte a la bujía correspondiente, siguiendo el orden de encendido del motor. En la bujía, la alta tensión vence la resistencia del aire entre los electrodos y se produce la chispa que inicia la combustión de la mezcla, aire-combustible dentro del cilindro. Este proceso se repite de forma continua en cada cilindro, sincronizado con el giro del motor. El correcto funcionamiento del sistema depende de múltiples factores. Un ángulo de cierre incorrecto reduce el tiempo de carga de la bobina o provoca su sobrecalentamiento. Un condensador defectuoso altera la velocidad de colapso del campo magnético y degrada la chispa. Un distribuidor en mal estado provoca pérdidas de alta tensión o errores en el reparto de la chispa. Estos defectos se manifiestan en el funcionamiento del motor en forma de fallos de encendido, pérdida de potencia, aumento del consumo o dificultades de arranque, especialmente a altas revoluciones. El encendido electromecánico convencional es un sistema eficaz y robusto, pero sensible al desgaste y a los ajustes. Precisamente estas limitaciones llevaron al desarrollo de sistemas de encendido electrónicos, capaces de controlar con mayor precisión el momento y la energía de la chispa. Comprender en profundidad este sistema permite no solo entender los sistemas modernos, sino también diagnosticar y ajustar correctamente motores equipados con encendido convencional, algo fundamental en el ámbito de la automoción.